Bien, una vez vista la teoría de elementos sujetos a compresión, vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo completo donde calculemos desde los factores de longitud efectiva y ya en los siguientes ya simplemente daremos los valores de las kx y ky. Bien, entonces el ejemplo dice determinar si la columna mostrada en la figura es capaz de soportar la carga axial factorizada P última de 1550 toneladas. Considere que la columna pertenece a un marco contraventeado o arriostrado, ¿no? Como le quieran llamar. Y nos dice que use acero a 572 grados 50. Entonces, esta es la configuración de lo que es los marcos en la dirección X como en la dirección Y, ¿no? Entonces, cuando el marco se pandea, va a ser alrededor en el plano del papel, ¿no? Entonces, cuando este marco se pandee, pues sería algo así, a suponer, ¿no? Sería más o menos pues alrededor del eje, si lo vemos aquí, pues el eje alrededor del eje X, ¿no? Y mientras que este sería alrededor del eje Y. Este es el eje Y vertical, entonces con este calcularemos lo que es kx, mientras que con este marco calcularemos lo que es el ky. Aquí están las longitudes, 18 pies y 20 pies, y acá 17 y 14. Las alturas, pues esas, tanto para X como para Y, son las mismas. Los primeros dos entrepisos, 12 pies, mientras que el tercero, 10 pies. El tipo de conexión, si es como un circulito, es una conexión articulada, mientras que es como un triángulo. En este caso aquí en el centro sería por ambos lados, ¿no? Un rombo por ahí. Entonces, más o menos la figura de un triángulo es conexión rígida, mientras que el circulito indica conexión articulada. Entonces, nada más conexión articulada tenemos aquí en esta zona, ya que todas las demás, tanto para el eje X como para el eje Y, son empotradas. Entonces nos pide calcular lo que es la columna esta que está encerrada aquí, ¿no? Del segundo nivel. Nos dice que la columna 1, columna 2, columna 3, nos especifica la nomenclatura de las vigas. Viga 1, viga 2, viga 2, viga 2, viga 3, viga 3, viga 3, viga 4, 3, 4, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con eso vamos a calcular el factor de longitud efectiva, lo que es la K, usando las fórmulas que ya vimos, ¿no? Si recuerdan en la clase del video anterior, donde tenemos el uso de los nomogramas, ¿no? Para el cálculo puede ser con los nomogramas o puede ser con las ecuaciones que ya vimos al final, ¿no? Aquí están para marco contraventeado y para no arriostrado. Perdón, para marco contraventeado y para marco no contraventeado. Y pues son función de GA y GB, que GA y GB se calculan según la inercia y la longitud de las columnas y de las vigas. Adicionalmente se mete el factor alfa, que se calcula según este texto que está aquí, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es calcular GA, GB y así calcular la K. Entonces necesitamos las inercias y las longitudes de las vigas y las columnas. Las longitudes pues las podemos sacar de la geometría del problema, pues ya nos la está dando. Lo único que tenemos que buscar es las inercias y calcular los valores de los alfa, ¿no?
Las inercias, pues dependiendo del perfil, la podemos buscar en las tablas de los perfiles, mientras que el alfa pues ya se calcula con esto de aquí, ¿no? Entonces, datos, bueno, aquí cálculo de kx y ky, nos dice los datos, pues como el acero es la 572 grados 50, pues el FY es 50, mientras que el FU es 65. Y aquí nos desglosa una tabla, ¿no? Donde nos dice que el CO1 es un W14 por 283, el CO2, bueno, el CO1, el CO2 y el CO3 es la misma columna, ¿no? Es muy común. Bueno, esto es un edificio de 3 niveles, no tendría caso, incluso a veces no es tan recomendable hacer cambio de sección en un edificio de 3 niveles, ¿no? Generalmente los cambios de sección de columnas se dan en edificios altos y pues se van cambiando cada 3, 4 niveles para ir optimizando. Pero en un edificio de 3 pues no tendría caso, ¿no? Por eso la columna es la misma. Y viga 1, viga 2, viga 3 y viga 4, aquí nos dice, ¿no? Viga 1 es un 14 por 34, la viga 2 un 14 por 43, la viga 3 un 14 por 26 y la viga 4 un 14 por 22, que son los elementos que describen al marco, ¿no? Entonces, según las fórmulas, necesitamos las inercias, ya que las longitudes, pues aquí están, ¿no? Entonces, primero necesitamos definir qué factor de longitud efectiva vamos a calcular primero, si el kx o el ky. Entonces, bueno, una vez conocidos los perfiles, bueno, vamos a las tablitas, ¿no? de aquí y buscamos, por ejemplo, el perfil 14 por 283. Aquí más abajo. Por 283, aquí está, ¿no? Entonces lo ubicamos, W14 por 283. Es este de aquí. Entonces, en la primera tabla, pues no solamente son propiedades geométricas, sino que nos tendríamos que ir hasta la segunda para ver lo que son las inercias. Aquí está, ¿no? Entonces, es la cuarta fila, entonces sería 3840, ¿no? Esa es la inercia en X, mientras que en Y sería 1440. Para las columnas sí es importante el eje, la inercia en X y la inercia en Y, porque vamos a calcular Kx y Ky. Mientras que para las vigas solamente es necesario el eje X, ¿no? Las vigas no se requiere el eje Y. Se pueden preguntar por qué, ¿no? Entonces, generalmente las vigas, ¿cómo están conectadas? Independientemente de la orientación de la columna, las vigas W se conectan de esta manera, ¿no? O sea, donde el eje X es este y el eje Y es este. Entonces, siempre que estén en esa orientación, las vigas, perdón, van a girar, se van a pandear alrededor del eje horizontal, ¿no? Siempre las vigas a flexión se van a girar alrededor del eje horizontal. ¿Cuándo usaríamos la inercia en Y de la viga? Pues cuando la viga esté conectada de manera horizontal, vaya. O sea, si nosotros conectamos una viga así, donde este es el eje Y y este es el eje X, según la propiedad de los perfiles, ahí sí, o sea, el eje horizontal es el Y, entonces sí, para las vigas usaríamos lo que es la inercia en Y.
Pero es muy raro ver una viga en este sentido, ¿no? Ya que es donde menor inercia tiene. Generalmente las vigas se colocan de esta manera, ¿no? De manera vertical. Por lo tanto, el eje X siempre es horizontal y siempre vamos a tomar ese valor. Entonces, no significa que siempre sea el X, ¿no? Pero lo más común es que la viga, un perfil W se conecte de esa manera. Si en el problema dice que las vigas están conectadas de manera horizontal, o sea, como en el círculo azul, entonces como el eje horizontal es el Y, hay que buscar para las vigas lo que es el IY. Pero en este caso, como están conectadas según el círculo verde, para las vigas vamos a usar solamente el IX, ¿no? Independientemente si la columna está en el eje X o en el eje Y, las vigas están conectadas de esta manera. Entonces, siempre vamos a usar lo que es el IX. Entonces era, 3840 y 1440. Entonces 3840 y 1440 para las columnas. Mientras que para las vigas, si se dan cuenta, pues solamente tenemos el IX, ya que el IY no lo necesitamos, por lo que acabo de explicar, ¿no? Por la orientación de las vigas, cómo están conectadas. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? El 14 por 34. Esta va a estar más abajo. 14 por 34, aquí está, es este, ¿no? Entonces, la inercia serían 340, ¿no? 340, y así sucesivamente vamos buscando lo que son para los demás perfiles, ¿no? Para el 14 por 43, 14 por 26 y 14 por 22, ¿no? Aquí debe estar cerca el 43, aquí está 428, 428 y el 26 y el 22, 26 y 22, aquí están 245 y 199. Entonces ya tenemos las inercias en X de las vigas, ¿no? Entonces en Y no las necesitamos, no las ponemos. Estas inercias están en pulgadas cuartas. Entonces empezamos con el cálculo del KY, perdón, del KX. Entonces siempre recuerden, bueno, igual ustedes pueden poner, poner el punto A y el punto B como gusten, ¿no? Yo generalmente lo manejo que el punto A es el punto inferior de la columna que estoy analizando. Entonces, para mí este sería punto A. Bueno, perdón. Y mientras que este sería el punto B. Entonces, punto A, punto B. Entonces, si yo quiero calcular GA, sería el punto inferior. Entonces, según la fórmula, necesito ver qué columnas llegan al punto A. Entonces, si este es el punto A, llega a la columna inferior, columna 1, y llega a la columna 2. Son las columnas que llegan a este nodo. Entonces la fórmula sería inercia en X, porque estoy calculando KX, ¿no? Es esta configuración. Inercia en X de la columna 1 entre la longitud de la columna 1 más la inercia de la columna 2 entre la longitud de la columna 2. Todo eso dividido entre alfa 1, que en las copias le llamaba alfa G1, ¿no? Nada más que aquí estamos abreviando un poco, sino que no es que sea otro parámetro, es el mismo, ¿no? Es este valor, ¿no? Solamente que le estoy quitando la G para que sea más rápido de escribir. Entonces, ¿qué vigas llegan a este nudo? Llega la viga 1 y la viga 2. Entonces sería inercia en X de la viga 1 entre la longitud de la viga 1 más, aquí el alfa se me olvidó ponerlo aquí, lo puse acá al final, no importa, ¿no? Está multiplicando. Inercia en X de la viga 2 entre longitud de la viga 2. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente buscar estos parámetros, ¿no?
los valores de las inercias y las longitudes. Antes hay que calcular los alfa. Entonces, ¿cómo se calcula? Según esta tablita, este texto, ¿no? Entonces nos dice, para marcos hay dos casos, ¿no? Para marcos arriostrados y para marcos no arriostrados. Recordemos que el problema dice un marco contraventeado, un marco arriostrado. Entonces, vámonos para marco arriostrado, que es el primer párrafo. Y nos dice dos valores, ¿no? Dependiendo la conexión del extremo lejano. Entonces dice, si el extremo lejano está articulado, prácticamente lo que quiere decir, aquí nos dice de dónde lo tomó esta copia del Vinacota, ¿no? Entonces aquí nos hace el ejemplo, la referencia a la figura y el factor de modificación, pero al final nos dice que el alfa vale 1.5. Pero si el extremo lejano está empotrado, el alfa valdría 2. Entonces, primero, para la viga 1, el extremo lejano, ¿cómo está el extremo lejano? Este es el extremo lejano, ¿no? Como está muy grueso la línea. Como estoy analizando este nudo, ¿no? Es el nudo A, el extremo lejano es este. El extremo lejano de la viga 1 es este de aquí. Entonces, ¿cómo está el extremo lejano para la viga 1? Está, según lo que hablamos al inicio del problema, el círculo indica articulado. Entonces, si el extremo lejano está articulado, el alfa vale 1.5. Entonces, como para la viga 1 es el alfa 1, corresponde 1.5, ¿no? Aquí está. Entonces, para la viga 2, que es la del otro extremo, ¿cómo está el extremo lejano? ¿Cómo está este extremo? Como dijimos, está empotrado. Entonces, si el extremo lejano está empotrado, el alfa vale 2. Por eso es que aquí el alfa 2 vale 2. Y entonces lo único que tenemos que hacer es pues simplemente sustituir, ¿no? Sustituir lo que es la inercia de la columna 1, que son 3840, entre la longitud de la columna 1, que vale 12 pies. Entonces, inercia de la columna 1 entre 12 pies. Y aquí, importante, ¿no? Hay que multiplicar, este 12 que está multiplicando es para transformar los pies a pulgadas. Como las inercias están en pulgadas cuartas, pues para que haya convergencia de unidades, pues deben estar aquí multiplicado por 12, ¿no? Entonces por eso cada vez que ustedes vean que se multiplica por 12, es para transformar de pies a pulgadas. Recordemos que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, aquí, pues 3840 entre 12 por 12 más la columna de arriba, columna 2, que también es el mismo perfil y también tiene 12 pies. Podríamos incluso aquí resumir en hacer 2 por este valor, ¿no? Ya que son iguales. Entre 1.5, que es el alfa 1, por la inercia en x de la viga 1 entre la longitud de la viga 1. Inercia en x de la viga 1 es 340 entre 18 pies por 12, ¿no? 18 pies por 12. Más 2, que es el alfa 2, por inercia de la viga 2, que es 428, entre la longitud de la viga 2, ¿no? Viga 2, ¿no? Longitud. Entonces sería 20 por 12. Hacemos el cálculo y nos da 8.99. Entonces ya tenemos lo que es el GA.
Entonces, ya que tenemos GA, pues hay que calcular el GB. Entonces, como el GB es el punto de arriba, ¿qué columnas llegan al nudo? Pues sería la columna 2 y la columna 3. Y la viga 2 por ambos lados, ¿no? Viga 2 por la izquierda, viga 2 por la derecha. La única diferencia es que este está articulado y este está empotrado. Entonces, sería inercia de la columna 2 entre longitud de la columna 2 más inercia en X de la columna 3 entre longitud de la columna 3. ¿No? Columna 2, columna 3 son las columnas que llegan al nudo. Y abajo sería inercia, bueno, el alfa 3 por la inercia en X de la viga 2 entre longitud de la viga 2 más del otro lado inercia en X de la viga 2 entre longitud de la viga 2. Fíjense que aunque es la misma viga, pues no tiene la misma longitud, ¿no? Ya que una es del lado izquierdo y la otra es la del lado derecho. Entonces para un lado la longitud mide 18, mientras que para el otro mide 20 pies. Entonces sustituimos los datos, bueno, calculamos los alfa, van a valer lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es un marco no contraventeado, perdón, marco contraventeado. Entonces se van a aplicar los mismos, el mismo caso, ¿no? Para marcos arrastrados. Si el extremo lejano está articulado 1.5 y si está empotrado 2. Entonces si nos damos cuenta, pues es el mismo caso, ¿no? Articulado 1.5, empotrado 2. Entonces 1.5 y 2. Esta es la izquierda y esta es la derecha, ¿no? Simplemente volvemos a sustituir los datos. 3840 entre 12 por 12 para transformar, más 3840 de la columna 3 entre 10 por 12, ¿no? Recordemos que la columna 3 tiene una longitud de 10 pies. Entre lo que son el alfa por la inercia de la viga 2 entre la longitud de la viga 2 por 12, aquí está 18 por 12, más 2. Como es la misma viga, tiene la misma inercia, pero la longitud es diferente, ¿no? 20 pies por 12. Y eso nos da 8.971. Entonces ya que tenemos lo que es el GA y el GB, pues podríamos incluso usar los nomogramas, ¿no? Pero pues ya se había comentado que es un poco a criterio, ¿no? Como es un método gráfico, pues cada quien podría tener un valor diferente, ¿no? Si se dan cuenta, casi son 9 y 9, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a lo que es el nomograma, vamos a ver, para marco de desplazamiento lateral impedido, ¿no? Que es este. Este es que aquí está, más o menos. Ustedes pueden usar estos valores, ¿no? El nomograma, pero les digo, es un método gráfico. Aquí le pone otro nombre, ¿no? Aparte, o sea, desplazamiento lateral impedido, que son los marcos contraventeados, mientras que los desplazamiento lateral no impedido, o sea, que se desplazan lateralmente, son los marcos no arrastrados, ¿no? O no contraventeados. Bien, entonces usamos la fórmula, ya que es más exacta. Marcos contraventeados, entonces usaremos esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir corroborando los datos, ¿no? Entonces igual si vamos haciendo un cálculo un poco diferente, pues si no nos da igual, ustedes lo van haciendo y van corrigiendo, ¿no? Entonces usando la ecuación, que es esta, es la misma, aquí 3GA por GB más 1.4
de GA más GB más 0.64 entre 3GA GB más 2 por GA más GB más 1.28, ¿no? Entonces sustituimos los datos a la ecuación y nos da un kx de 0.959. Si más no recuerdan, habíamos comentado que los rangos para los factores de longitud efectiva serían para marcos arrastrados, estarían entre 0.5 y 1 a lo máximo, ¿no? Mientras que para los marcos no arrastrados o no contraventeados es de 1 hasta infinito, ¿no? Entonces aquí hago como que la aclaración diciendo, como es un marco arrastrado, tiene que ser menor que 1, entonces sí voy bien, ¿no? Estoy cumpliendo. Entonces, pues hasta aquí puedo verificar que voy bien, ¿no? Bien, una vez que tenemos el kx, hacemos lo mismo para lo que es el ky, que sería usando el otro marco, ¿no? Es prácticamente hacer lo mismo que hicimos en este, solamente, y ojo con esto, ¿no? Porque es muy común que a veces se les olvida. Aquí sí vamos a usar la inercia en Y de la columna, pero las vigas vamos a seguirlas manteniendo con la inercia en X. Entonces es la única diferencia que vamos a utilizar, ¿no? Que la columna va a ser lo que es el Y y la viga X. Entonces aquí vamos a usar estos valores para el cálculo del KY. 1440 es el valor. Bien, entonces lo mismo, ¿no? GA punto inferior. Este sería el punto GA y este sería el punto GB. Entonces para GA, ¿qué valores, qué columnas llegan? Pues columna 1, columna 2, es la misma, ¿no? Y llega la viga 3 y la viga 4. Fíjense, aquí es un poco más fácil los alfa, ya que todas las conexiones son empotradas, por lo tanto van a valer, los alfa van a valer 2, ¿no? Según este texto. Marcos arrastrados, si el extremo lejano está empotrado, el alfa vale 2. Entonces aquí todos los alfa van a valer 2. Entonces empezamos, ojo aquí, ¿no? Incluso hasta lo pongo, ¿no? La inercia en Y de la columna 1 entre longitud de la columna 1 más inercia en Y de la columna 2 entre longitud de la columna 2. Todo eso dividido entre el alfa, aquí los seguí numerando, ¿no? Los alfa para no confundirnos. El alfa 5. Inercia en X, fíjense, inercia en X de la viga 3 entre longitud de la viga 3 más el alfa 6 por la inercia en X de la viga 4 entre longitud de la viga 4. Entonces viga 3 y viga 4 porque son las vigas que están aquí, ¿no? Viga 3 y viga 4. Entonces las longitudes son 17 y 14 pies. Entonces simplemente aquí están los alfa, dijimos que valen 2. Sustituimos los datos, ¿no? El 12 es para transformar y pues ahí están los valores y nos da 4.226, lo que es el valor de GA, ¿no? 245 y 199 son las inercias en X de la viga 3 y viga 4 respectivamente, ¿no? Viga 3 y viga 4, 245 y 199. Aquí están, ¿no? Y 17 y 14 pues son las longitudes que le corresponden. 17 del lado izquierdo para la viga 3 y 14 lado derecho viga 4. Y eso nos da 4.226. Y para el GB pues sería inercia en Y de la columna 2 entre longitud de la columna 2 más inercia en Y de la columna 3 entre longitud de la columna 3, ya que son las columnas que llegan al punto B, ¿no? Inercia la columna 2 y la columna 3. Y fíjense aquí, pues coincide que la viga 3 y también la viga 4 son las que llegan a ese nudo. Y todas las conexiones
empotradas. Por lo tanto, los alfa aquí también valen 2. Y aquí está la ecuación, alfa 7, alfa 8 valen 2. Sustituimos los datos. Fíjense aquí la columna esta mide 12, mientras que la del tercer nivel mide 10 pies. Aquí están los alfa, 2 y 2, y las inercias y sus longitudes, ¿no? Eso nos da un valor de 4.649. Entonces ya tenemos lo que es GA y GB. Entonces sustituimos en la misma ecuación, ¿no? Misma ecuación para marcos contraventeados. Aquí está la ecuación. Sustituimos los datos y nos da 0.923. También tiene que ser menor que 1, ¿no? Entonces, ya teniendo kx y ky, pues ahora sí ya podemos empezar a lo que es la revisión del elemento, a revisar las formas de falla, ¿no? Entonces ya tenemos kx y ky, y con esos parámetros vamos a calcular la resistencia de la columna, ¿no? Y ver si cumple las 1550 toneladas que especifica lo que es el problema.